Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en los oscuros orígenes de algunos de los cuentos de hadas más queridos y populares a lo largo de la historia. Prepárense para descubrir los cuentos reales y aterradores que inspiraron a estas clásicas historias. Comencemos. ¿Conocías esto? Pinocho. Cuento original. Hoy en día, no es sorpresa para muchos, que todo lo que la empresa del ratón agarra, se tenga que convertir inmediatamente en algo políticamente correcto, o simplemente, adaptarse a las políticas que más le convenga. Esta actitud de parte del ratón, no es reciente, pues ya pasó incluso con sus películas clásicas, como Blancanieves, La Bella Durmiente, Cenicienta, y entre muchos otros. Pero hoy, hablaré del cuento original, que Disney se basó para hacer la tan conocida película de Pinocho. Todo comienza con un viejo carpintero, que se encontró con un trozo de madera, que hablaba, y que además era muy molesto. Se la regaló a su buen amigo Geppetto, quien le había pedido madera para fabricarse un títere, a cual lo llamaría Pinocho. Pero para cuando terminó, el títere no hizo más que burlarse de su anciano padre, para luego escaparse. Cuando Geppetto lo agarró, empezó a regañarlo tanto, que fue arrestado, y llevado a la cárcel, mientras, este se lamentaba por crear al malagradecido títere. Aquí, es cuando aparece el famoso grillo. Pero a diferencia de la adaptación de Disney, este no sería tan importante para la historia. Así que, Pinocho, molesto por los regaños del grillo, agarra un martillo, y cruelmente lo aplasta hasta matarlo. Con mucha hambre y frío, Pinocho se recuesta al lado de una fogata. Pero para su mala suerte, a la mañana siguiente amanece con sus pies, totalmente hecho cenizas. Desde aquí, el cuento no hace más que castigar a Pinocho por las malas decisiones que él iba tomando a medida que pasaba la historia. Empezando por vender el libro que el pobre de su padre, compró con el poco dinero que tenía. Esto con el fin de comprarse un boleto para ir a ver un show de títeres que se había encontrado. Más tarde, el dueño del show quiso quemar vivo a Pinocho, pero se arrepintió, luego de escuchar los lamentos del títere. Lo dejó libre, y le dio unas cuantas monedas para su padre. Pero poco después, fue engañado por un zorro y un gato, prometiéndole que se haría millonario con el poco dinero que tenía. Más tarde, estos mismos se disfrazaron, e intentaron robarle. Lo apuñalaron varias veces con unas navajas, hasta que lo dejaron colgando de un árbol, para que a la mañana siguiente, el títere diera su último aliento. Pasen, pasen. Aquí, niños, aquí. Helados, pasteles y dulces. Aquí también aparece la famosa isla de los juegos, en donde, junto con los demás niños del lugar, es convertido en un burro, para luego venderlos por mucho dinero. Y ahí de ti, si es que convertido en burro, intentabas decir algo, o simplemente causar un alboroto. Porque como castigo, te cortaban una oreja en ese momento, o algo muchísimo peor. ¡Por favor! ¡Yo no quiero ser un burro! Pinocho fue vendido a un circo, y luego a un tipo, quien quería su piel para un tambor. Lo lanzó al mar, y Pinocho fue devorado por varios peces, hasta el punto en el que solo le quedó su cuerpo de madera. Pinocho, luego de todo esto, terminó arrepentido por todo, y al final se convirtió en un niño de verdad. Aunque originalmente, esto no debió suceder. Y dime, ¿conocías esto? La Sirenita. Cuento original. La historia original es similar a la que se vio en la versión de Disney, con ciertos cambios. Por ejemplo, Sebastián y Flounder son personajes creados por Disney. El rey sí es viudo, pero es su madre, la abuela de la Sirenita, quien gobierna el reino y además, es quien les cuenta a sus 6 nietas las maravillas del mundo de arriba. Cuando la Sirenita cumplió los 15 años, empezó a subir hacia la superficie del mar, pues a esa edad ya tenía permitido hacerlo. Ya en ahí, se encontró con un barco, en el que celebraban el cumpleaños de un príncipe. La Sirenita lo vio, e inmediatamente se enamoró. Lamentablemente, tiempo después de la fiesta, el barco estaba comenzando a hundirse. La Sirenita se dio cuenta de esto, e intentó salvar al príncipe. Poco después, lo dejó en las orillas del mar. Y luego, la Sirenita se alejó cuando vio que alguien se estaba acercando.
Cuando la sirenita volvió al fondo del mar, no dejaba de pensar en aquel príncipe. Así que se dirigió donde la bruja del mar, pues ella sabía que esa bruja era poderosa, y podía hacer algo. La bruja ya sabía qué es lo que quería la sirenita, así que le ofreció una pócima para que su cola se convirtiera en un par de piernas. El problema es que al momento de la transformación ella tendría que sufrir un dolor inimaginable. Y eso no es todo, además, que con cada paso que dé con sus pies, la sirenita sentirá como si estuviera pisando varios cuchillos afilados. También, si el príncipe llegaba a casarse con otra, a la primera mañana luego de esa boda, la sirenita se moriría. Lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? Y al igual que la versión de Disney, la bruja, a cambio de la pócima, quería la melodiosa voz de la sirenita. La sirenita aceptó. Entonces, la bruja le cortó la lengua, y le entregó la pócima. E inmediatamente, la sirenita se dirigió a las orillas del mar, y bebió la pócima. Sintió un horrible dolor, tanto así, que no pudo soportarlo más, y se desmayó. El príncipe la encontró y la acogió, llevándola a su palacio. Atendieron a la sirenita de la mejor manera, y cuando empezaba a anochecer, empezó una presentación de chicas a las cuales el príncipe debía escoger a una para convertirla en su esposa. La sirenita, sin saber qué hacer, empezó a bailar de una forma muy peculiar, mientras sentía como si sus pies empezaran a desangrarse. El dolor sin duda era horrible. Pero el príncipe quedó maravillado, así que luego de todo esto, empezó a pasar más tiempo con la sirenita, bailaban, daban paseos e incluso escalaban montañas. Sin embargo, esto no era más que una tortura para la pobre desdichada. A pesar de todo esto, el príncipe terminó casándose con una princesa de otro reino. Luego de la boda, que se celebró en un barco, y poco antes del amanecer, la sirenita vio como sus hermanas se dirigían hacia ella, pero sus cabellos ya no eran largos y sedosos. Las hermanas le contaron a la sirenita toda la tristeza que pasaron ellas luego de que desapareciera. Fueron donde la bruja y entonces, ellas hicieron otro trato a cambio de sus cabellos, para que puedan salvarle de su triste muerte. Le lanzaron un cuchillo a la sirenita, y las hermanas explicaron que debía matar al príncipe con aquel cuchillo, para que sus piernas se volvieran nuevamente en una cola de pez. Las hermanas se fueron, y la sirenita se dirigió a la habitación del príncipe, quien dormía con su ya reciente esposa. Ella le dio un beso, y luego intentó matarlo, pero no pudo. Finalmente, lanzó el cuchillo al mar. Cuando el sol salió, la sirenita murió y comenzó a convertirse en espuma. Y dime, ¿conocías esto? Hansel y Gretel. Cuento original. Todo comienza en un bosque, en donde vivía un leñador junto con su esposa, y sus dos hijos, Hansel y Gretel. Lamentablemente, ellos vivían en una época en donde la hambruna era muy frecuente. No tenían ni siquiera un mísero pan para comer. Y una noche, el padre y la madrastra de los niños, empezaron a discutir. La madrastra sugirió abandonar a los niños en medio del bosque, y el padre, muy inseguro de esta decisión, aceptó la propuesta. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Con qué voy a alimentar a mis pobres hijos? Medio hogaza y nada en perspectiva. Con eso no tenemos ni para nosotros dos. Vamos a morir todos de hambre. No puedo dormir, Hansel. Tengo hambre. Sin embargo, no se percataron que los niños aún seguían despiertos, y que habían escuchado toda esa conversación. Al día siguiente, los padres llevaron a los niños al bosque, como habían acordado. Pero Hansel, sabiendo lo que sus padres estaban tramando, él empezó a botar migajas de pan en todo el camino, para no perderse, y así, poder volver a casa sin problemas. Cuando llegaron, los padres se despidieron con la excusa de ir a buscar leña, y se fueron. Pasó un tiempo, y Hansel le contó a su hermana lo que había hecho, para poder encontrar el camino a casa. Pero al momento de buscar las migajas de pan que había dejado, se dio cuenta de que las aves ya se lo habían comido todo. Los hermanos cayeron en desesperación, buscaron y buscaron por casi 2 días. Empezaron a sentir que pronto morirían del hambre. Hasta que se encontraron con una casa hecha de dulce, y sin pensarlo empezaron a comer lo que podían. Los niños, cegados por el hambre, no se dieron cuenta de la llegada de una bruja. Esta bruja los trató bastante bien el primer día, pero no sabían que a ella le gustaba comer niños, y que pronto se los devoraría. A la pequeña Gretel, la bruja le hacía trabajar haciendo labores domésticas. Mientras que a Hansel, lo tenía en un establo encerrado en una jaula, mientras lo hacía engordar para que pronto se lo comiera.
Cada día, la bruja se dirigía al establo, ordenando a Hansel mostrarle su dedo para tocarlo y saber cuánto había engordado. Sin embargo, el niño, aprovechándose de que la bruja estaba medio ciega, siempre le mostraba un huesito, en vez de su dedo. La bruja ya estaba harta, y decidió comerse al niño, aunque éste haya engordado o no. Empezó a preparar todo, y le pidió a Gretel que viera cuán caliente está el horno. Y con engaños, Gretel hizo que la bruja lo revisara. Ya en ese momento, Gretel le dio un empujón, y metió a la bruja al horno. Luego de esto los hermanos fueron a revisar cada rincón de la casa, tomaron muchas joyas que la bruja tenía, y se fueron. Finalmente, pudieron encontrar el camino a casa, encontrándose nuevamente con su padre. Sin embargo, su madrastra habría muerto. Este cuento nos relata la cruda realidad en la que se vivía en la Edad Media, con muchas familias muriéndose de hambre. A tal punto, en el que el canibalismo no era una idea muy alejada en ese entonces. Por ejemplo, si se habrán dado cuenta, la bruja técnicamente es la madrastra de Hansel y Gretel. La madrastra intentó comérselos del hambre que tenía, pero murió en el intento. Y dime... Y ahí lo tienen, 3 cuentos reales y aterradores que sirvieron de inspiración para algunos de los clásicos más queridos de Disney. Aunque las versiones de Disney tienen su propio encanto, conocer los orígenes originales nos da una nueva perspectiva sobre estas historias atemporales. No olviden suscribirse para más contenidos fascinantes como este y darle me gusta si disfrutaron de este recorrido por los cuentos detrás de las películas. Los invito a pasarse por mi cuenta de TikTok, donde están recopiladas muchas otras historias de terror como estas. Y ahora, sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.